La era digital no será mañana, es hoy. Es por esto que desde la institución educativa nos sentimos responsables de dar a los padres de familia elementos importantes para que puedan apoyar la formación de los chicos, que son los protagonistas de nuestra nueva época. Las profesiones del mañana son ya las necesidades de hoy y el mundo digital abre nuevas puertas, pero solo si se tiene la llave se abrirán muchas opciones. Bienvenida a toda la comunidad, padres, estudiantes, directivos, profesores y demás invitados que nos deciden acompañar en esta nueva charla formativa en donde hablaremos de 7 habilidades claves en la era digital. La aparición de los microprocesadores es considerada por muchos investigadores como el hito que marca la era digital en 1971, en donde antes de esto, para comunicarnos con alguien a la distancia, todavía necesitábamos ir a una cabina telefónica o enviar una carta por correo físico. Los microprocesadores aparecieron permitiendo que subamos videos a YouTube, que enviemos correos electrónicos, mensajes a través de WhatsApp y hablemos a través de nuestros móviles. Todo esto ha sido provocado por la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, que a su vez es la que ha cambiado nuestra sociedad, la economía, los trabajos y a nosotros mismos, porque necesitamos nuevas habilidades para ser eficaces en este mundo. La primera habilidad clave en la era digital es la empatía digital, que se refiere a la forma en que puedes mover las emociones de las personas que están del otro lado de los nuevos aparatos digitales. Son técnicas que permiten empatizar y despertar el interés de los demás con los mensajes que envías. Es la participación afectiva de una persona en una relación ajena a ella. Generalmente tiene que ver con los sentimientos o situaciones de otra persona. Es la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Esto ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias o la forma como el otro toma decisiones. La empatía es lo opuesto a la antipatía, a la indiferencia y a ver el mundo solo desde nuestro punto de vista. La persona empática se caracteriza por saber escuchar, entender los problemas o emociones de los demás, es decir, supera la tolerancia y se logra llegar a la alteridad. Como valor positivo, la empatía es la capacidad de relacionarse con las personas con facilidad y agrado, logrando mayor entendimiento entre los individuos que constituyen una sociedad. Despierta el deseo de ayudar y hacer parte de la solución. La empatía se refiere a la capacidad de identificarse con algo o con alguien. Digital significa que está al alcance de los dedos y hoy en día lo entendemos como lo que se realiza a través de la tecnología sin contacto humano. Ahora, con el nacimiento de la psicología y la sociología, el concepto actual de empatía se refiere a ponerse en el lugar del otro y se divide en 3 tipos. Primero, empatía cognitiva, que se refiere a entender el modo de pensar del otro. Segundo, empatía emocional, que requiere de entender lo que siente el otro. Y tercero, empatía con las necesidades, que es la capacidad de adelantarse a los deseos y necesidades del otro. La empatía es necesaria en lo que actualmente llamamos ecosistema digital. Hacer que nuestras redes de Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, los blogs, wikis, colección de videos en YouTube, fotos en Flickr se vean amables y llamativos para los amigos, es lo que genera mayor número de suscriptores y es vital para nuestras relaciones sociales digitales. Es importante reconocer que la estrategia de comunicación en redes sociales está dirigida a seres humanos con sentimientos y características diversas. Crea un ciclo de optimización empática, teniendo en cuenta lo siguiente. 1. Autoconocimiento. ¿Quién eres y cómo lo estás comunicando? Utiliza un tono positivo, respetuoso y asertivo. 2. Utilidad y usabilidad. Comparte contenido útil. Por ejemplo, a muchas personas les desagrada quienes solo hablan de ellos. 3. Interacción. Haz preguntas con interés real para saber lo que tu comunidad piensa. Integra una retroalimentación constante. 4. Escucha cuidadosamente las respuestas e intenta entender su punto de vista, así no lo compartas. Esto es aún más relevante cuando cometes errores y debes pedir disculpas públicas. 5. Optimización. Usa las respuestas para mejorar tus publicaciones y comunicaciones. Piénsalo, nadie quiere relacionarse con alguien que le causa desagrado o indiferencia. Generar empatía significa entonces enfocarse en el valor a largo plazo. Ten en cuenta, utiliza un tono positivo, sé impecable con tus palabras, no seas indiferente y haz siempre lo mejor. Como otras habilidades humanas podemos trabajarla, tanto en el mundo real como en el ecosistema digital.
Es indispensable tener en cuenta que la empatía digital no es solo importante para el marketing y los negocios, sino para toda relación humana bidireccional. Hablar de una receta específica para tener empatía digital es complicado, ya que cada persona es diferente y reacciona diferente. Además, la red es un ambiente cambiante y volátil. Sin embargo, se pueden tener en cuenta algunos aspectos. La empatía se refiere puntualmente a la capacidad de generar contenido claro para poder compartirlo en la nube y facilitar el trabajo en grupo. A postear información que sea de ayuda para los lectores, a ser recíprocos en las relaciones, a innovar, ser creativos, a comprometerse, a ser diferente, a hacer contenido creativo y atractivo, a publicar contenido que sea correcto, pero a la vez entretenido para que el aprendizaje sea más eficaz. Es muy cierto que algunas personas tienen más empatía que otras, sin embargo, es una habilidad que se puede entrenar. Hoy en día nos comunicamos, felicitamos los cumpleaños, cuadramos las reuniones, compartimos experiencia y hasta discutimos más por el medio digital. Y como muchas veces el tono o la intención que ponemos en el mensaje es de difícil comprensión, como elemento de empatía surgen los emoticones, bien para aclarar la intención del mensaje o bien para demostrarle al otro el estado de ánimo al escribirlo. La segunda habilidad de la que vamos a hablar es de la gestión de la información y el pensamiento crítico. Saber cuándo, cómo, dónde, cómo y por qué comunicar y evaluar información de manera ética es lo que se ha denominado alfabetización informacional. La búsqueda de la información es una práctica muy habitual, por lo tanto es importante desarrollar las habilidades y competencias de gestión de información para aprender a buscar y seleccionar contenidos. En la era digital, la información es la nueva moneda de cambio que permite la innovación, el crecimiento y la generación de nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, gracias a la información, las empresas pueden obtener datos valiosos, tomar mejores decisiones, aumentar la satisfacción del cliente, incrementar su agilidad y optimizar su rendimiento. A medida que los datos y la información alojada en redes se convierten en un bien de consumo general, estamos todos en la obligación de formar en habilidades y dotar en herramientas a los chicos para que ellos puedan acceder a bancos seguros y sepan filtrar el contenido de calidad. ¿Cómo podemos saber lo que es cierto o lo que no? Si las noticias falsas a veces se hacen más virales que las noticias verdaderas. Al momento de buscar información en la web, debemos tener en cuenta múltiples factores. En primer lugar, debemos verificar que las páginas sean confiables, es decir, que nos remitan a centros de estudio, a universidades o a revistas reconocidas clase A o B. En este punto recomiendo utilizar las fuentes bibliográficas del Banco de la República, de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Casa del Libro Total. Es importante, igualmente, revisar los datos del autor, verificar la fecha de publicación del artículo o del libro. Igualmente, también debemos realizar una investigación comparativa, es decir, vamos a hacer una búsqueda y vamos a verificar en diferentes fuentes qué es lo que plantean. A partir de esto vamos a construir el conocimiento desde una perspectiva un poco más amplia. Finalmente, recomiendo leer detalladamente los artículos y los textos. En el caso de que tengan errores de ortografía, problemas de coherencia o de cohesión, es importante mencionar que son textos que no son válidos, que no tienen un rigor investigativo y por lo tanto no podemos confiar en lo que ellos plantean. Es complicado cuando nos enfrentamos a casos que son muy llamativos en redes sociales o que parecen serios y han sido creados en páginas web que permiten su difusión y llaman la atención. Si bien podemos utilizar extensiones en nuestro navegador de internet, consultar páginas web especializadas, y si bien hay grandes compañías que están intentando acabar con las noticias falsas, lo único que puede salvarnos es sin duda el pensamiento crítico. Partiendo de la premisa, ¿cómo se plantea el pensamiento crítico para ayudar a diferenciar entre las fuentes válidas de información y las fuentes no válidas de información? Debo mencionar que el pensamiento crítico es una construcción íntegra del conocimiento. Por ende, cuando buscamos un texto, cuando buscamos un artículo, desplegamos una serie de estrategias pedagógicas y didácticas y cognitivas, vale mencionar, que nos ayudan a diferenciar y a seleccionar cuál es el texto que realmente nos puede servir. Entre estos parámetros está elementos como la fuente bibliográfica, aspectos que ya habíamos mencionado con anterioridad, pero no solo eso, también podemos ver cuál es la relación y la interacción con el contenido. Es una visión un poco más activa, es un lector
que utiliza su pensamiento crítico para descifrar las estructuras mentales del autor, y finalmente este pensamiento crítico ayuda a consolidar una interpretación válida a partir del texto que se está leyendo. En la época actual, donde escuchamos que la inteligencia artificial y los robots están reemplazando el trabajo de las personas, la creatividad es una habilidad que difícilmente va a ser automatizada. Inicio esta pequeña intervención con una frase que dice que el hecho de nacer y vivir es en sí un acto creativo. Esto nos lleva a pensar que todas las acciones que realizamos como seres humanos es en sí creatividad y se hace muy importante para todas las personas, no precisamente o solamente para aquellos que están trabajando en los sectores como las artes visuales o las artes en general, o la publicidad, o que tienen que ver con algo, con esto que es propiamente de lo que son creativos, sino para todas las personas en sus vidas cotidianas, para los niños, para todas las actividades que desarrollan como seres humanos, sino también para las personas en el sector laboral. Cito a Alex Torrenegra, que es la persona que creó una startup muy importante para el mundo que se llama Voice Bunny. Él habla que hemos pasado por diferentes etapas en una conferencia que habla de pasar de la ilustración, la industrialización, y que hoy en día estamos en la era de la creatividad, donde se hace sumamente importante para todos los emprendimientos personas con ideas a desarrollar. O sea, que no solamente nos quedemos con el quehacer tradicional de las cosas, sino que podamos darle una vuelta a todas las cosas que se vienen haciendo de alguna manera con el fin de generar diferenciación y que le podamos dar aún mucha más fuerza a las cosas que se están haciendo bien y las cosas que se están haciendo mal, transformarlas. Y esto es a partir de personas que tengan unas ideas que tengan mucha imaginación. Steve Jobs define la creatividad como una capacidad que simplemente consiste en conectar las cosas. Y viendo esto en un ejemplo real como el del iPhone, el cual fue presentado como 3 aparatos en uno, vemos que fue realizado como medio de unir 3 ideas. Primero, Macintosh, un modelo de interacción amigable entre persona y ordenador. Segundo, iPad, como la revolución de la música. Y tercero, iTunes, como el paradigma de gestión de la música digital. Desarrollar la creatividad en entornos digitales supone pasar por 3 fases. Primero, la selección de un foco, es decir, sobre qué se va a trabajar. Segundo, la interrupción del razonamiento lógico habitual. Y tercero, la conexión entre ideas y la obtención del resultado. En la actualidad hay un abanico inmenso sobre las posibilidades que existen en cuanto a la motivación de la creatividad mediada por la tecnología. Por ejemplo, podríamos hacer uso del proyecto de Google, en el que Google escanea los museos más grandes de todo el mundo para poder navegar entre ellos, ir a buscar un referente artístico que me interese mucho, ampliar la imagen que existe al detalle que pueda revisar sus pinceladas, sus trazos, investigar a profundidad sobre la historia del artista y de esa obra en sí, para poder tener esa idea de referente y construir la propia obra como estudiante, esa obra que se construye como algo nuevo a partir de toda esta investigación digital. Puedo también subirla a unas redes específicas para artistas. Estas redes participan personas de todo el mundo, conocedoras de diferentes técnicas, que podrían dar un aporte interesante conceptual a la obra ya plasmada y socializada por estos medios. Esa es una de las tantas formas que existen, como también hay otras formas desde otras áreas del conocimiento. Nos encontramos en la llamada sociedad de la información y el conocimiento, y el principal medio para presentarla es la comunicación. Existen 3 elementos en los que podemos trabajar para mejorar y hacer más eficaz dicha comunicación. Primero, el mensaje y el medio relacionados.
Como lo expresan algunos expertos, el medio es el mensaje, porque el mensaje va condicionado por el medio y el medio configura a las personas que ven este mensaje. Es decir, que en la era digital el contexto es tan importante como el propio mensaje. Segundo, la retórica, que es en esencia el arte de hablar y escribir de forma asertiva. En la era digital, aprender estrategias de retórica va a permitir que los mensajes que enviamos y la información que publiquemos sean de impacto y llamen la atención de quienes lo vean. Y tercero, las ideas, pues la comunicación no solo se refiere a poder hablar por determinado medio, sino la posibilidad de transmitir ideas. Dichas ideas las podemos trabajar siguiendo 3 sencillos pasos. Primero, descubriendo, investigando, observando e indagando, es decir, por medio de la curiosidad. Posterior a esto, reflexionando sobre las ideas y viendo cómo presentarlas y cuál puede ser su utilidad. Y finalmente, experimentando e innovando para ver cómo podemos comunicarlas y que sean eficaces. Una excelente estrategia para comunicar es el storytelling, que está muy relacionado con el arte de narrar. Todo mensaje tiene una narrativa y una metanarrativa. En la era digital, una de las metas narrativas es el establecimiento de la marca personal, es decir, el adquirir una personalidad de comunicación para establecer una relación a futuro con la audiencia. Hacer storytelling significa caracterizar la narrativa, incluir elementos que la hagan única. Pueden ser elementos materiales, accesorios, un contexto, un tono de voz, el manejo del tiempo, entre otros elementos que forman la marca personal. El storytelling es importante en la era digital, primero porque nos encontramos en el auge de las nuevas tecnologías y en constante relación con ellas. De esta manera, se convierte en una estrategia esencial para narrar una historia desde lo más auténtico que uno puede ser. En este sentido, nos permite captar la atención por parte de quienes nos están escuchando al lograr conectar emocionalmente y tocar su mente y su corazón, es decir, lo racional y lo instintivo, desde una historia cotidiana y real. Cuando esto sucede, se genera una reacción en el espectador que inmediatamente lo lleva a compartir a través de las redes sociales dicho relato, el cual, pues al ser reproducido muchas veces en la web, termina convirtiéndose en una historia viral. Por esta razón, el storytelling en la era digital se posiciona como una herramienta rápida, de fácil acceso y eficaz para dar a conocer nuestra historia. 2 secretos claves que van a mejorar la comunicación son, primero, la memorabilidad, que quiere decir ponerle emoción, entusiasmo, capacidad de suspenso, algo que llame la atención y haga que el contenido sea memorable, es decir, significativo y para recordar por quienes lo ven. Y segundo, el factor sorpresa, que es fundamental para mantener a quienes nos leen a la expectativa de lo que viene estimulando su capacidad de asombro. Desarrollar la capacidad de storytelling implica ante todo que como tutores de las diferentes áreas formemos a los estudiantes habilidades esenciales que fortalezcan su inteligencia emocional. Dentro de las actividades que podríamos realizar, deben primar ante todo aquellas que fortalezcan la expresión oral y corporal al momento de dar a conocer algún tema. Por ejemplo, por medio de exposiciones, a través de actividades que involucren las artes escénicas, debates, foros, entre otras, donde él pueda fortalecer su confianza, mejorar su autoestima, perder el miedo a hablar en público, sondearse a sí mismo identificando tanto experiencias propias como grupales. Todo esto en torno a un tema de interés en el cual él se siente identificado y toque su propia realidad. Teniendo en cuenta estas actividades, el estudiante logrará adquirir un vocabulario espontáneo, se sentirá más seguro para expresar lo que piensa y lo que siente. Entenderá también otros puntos de vista, sentirá confianza para dar a conocer una parte de su vida con una audiencia y finalmente podríamos llevarlo a que haga storytelling de una manera auténtica, creativa y voluntaria, sabiendo que lo que él cuenta, otros también lo viven y se identifican con esa realidad. La quinta habilidad a desarrollar son las competencias STEM. STEM son las iniciales en inglés de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, áreas que sin duda estimulan el ejercicio de la investigación. Una buena formación sobre esto puede ser clave en el futuro de una persona, ya que muchas tecnologías emergentes requieren del dominio de estas materias. El ser humano por naturaleza siempre ha tenido esa necesidad
de estar explicándose ese mundo que lo rodea. Es así como nosotros desde muy pequeños innatamente tenemos ese sentido de curiosidad y de interés frente a crear, innovar y construir y explicar fenómenos que están en nuestro contexto. Es por esto que la investigación se ha convertido como una estrategia de enseñanza-aprendizaje que ha permitido que los conocimientos de alguna manera tornen en frente a los intereses de los estudiantes y se pueda dar un aprendizaje y enseñanza muchísimo más motivada. Es a partir de esto que las habilidades y competencias que se dan en la investigación, como lo son la búsqueda de información, selección de la misma, reformulación de hipótesis, solución de situaciones, problemas, no solamente se quedan en el campo educativo y en la formación individual de cada una de las personas que están dentro de esta estrategia, sino que en realidad todas estas habilidades y competencias se pueden llevar a ese mundo que rodea a los estudiantes y que permite solucionar problemas y problemas concretas que surgen en su contexto. Es importante contar con una buena formación sobre esto, pues se prevé que las profesiones más demandantes en el futuro van a tener una relación muy importante con estas materias. Por ende, la clave es mostrarle a los chicos que aprender estas disciplinas tiene una utilidad. Primero, sirve para que en vez de ser simples usuarios de los móviles, cambien el rol y puedan ser los creadores de juegos, aplicaciones y mucho más. Y segundo, sirve también para que puedan comprender el funcionamiento de todo cuanto atañe en la era digital a solucionar situaciones o crear nuevas experiencias. El conocimiento no es algo estático y fijo, sino que en realidad está en constante construcción. Por ello mismo sabemos que esto ha permitido que también se evolucione y que cada vez de alguna manera se desarrollen muchos más conocimientos en nuestra misma sociedad. Dentro de la era digital encontramos a estudiantes que están en constante relación con la información, que tienen a la mano y que pueden buscar en cualquier momento y preguntarse y reformularse muchos de los ítems de interés que cada uno de ellos tengan particulares y conocer y saber explicarse ese mundo que cada uno lo rodea. Es por esto que la involucración de todo lo que tiene que ver con los campos disciplinares dentro de la educación se complejiza mucho más cuando hablamos de la era digital, porque debe tener en cuenta todas esas características de los estudiantes y de alguna manera cada vez pensarse en estructuras metodológicas que permita que los estudiantes cada vez se relacionen muchísimo más con la parte investigativa, permitiendo que exista un diseño del curso propuesto que llame el interés y que motive a cada uno de los estudiantes a construir conocimiento, pero que también de alguna manera se lleven temas que sean contemporáneos, pero también de interés, para que de alguna manera pues la construcción de conocimiento se dé muchísimo más. Y por qué no involucrar a los estudiantes en otros escenarios educativos que van a permitir que pues ellos se relacionen mucho más con el campo educativo. Existe un nuevo reto dentro de la educación y eso lo que tiene que ver también con los valores, y cuando hablamos de la era digital estamos hablando de un reto muchísimo más, porque la investigación ha permitido que también se enseñen esos valores, es decir, que se fortalezca por ejemplo la objetividad, el respeto por la evidencia, el respeto por el punto de vista de los demás, todo lo que tiene que ver con la honestidad al momento de presentar resultados, pero también ese rigor de la investigación que tiene que ver, va a permitir que la investigación dentro de la sociedad en la cual nos encontramos nosotros no solamente se quede en el plano educativo y digamos que se relacione con esa parte de formación, sino que en realidad se dé toda una integración de estas en cada vez los estudiantes se enfrenten muchísimo más a los nuevos retos que surgen a partir de su diario vivir. No es suficiente con aprender una sola de las disciplinas STEM. La era digital demanda una formación multidisciplinar. Algunas tecnologías han empezado a emerger como el brazo robótico en cirugía, procesos automatizados en las empresas, impresiones en 3D o en la ingeniería genética, que tiene como elemento en común, con todos estos, que durante su desarrollo intervienen las competencias STEM, además del carácter multidisciplinar en todas ellas, en donde las ciencias básicas juegan un papel fundamental. Existe una representación social de considerar que la investigación solamente se puede realizar en laboratorios, o que en realidad la investigación solamente la puede realizar personas que usan batas o que tienen competencias específicas que van a permitir hacer este tipo de actividades de forma exitosa. Y en realidad esto ha permitido que de alguna manera nosotros creamos que la investigación es algo o una actividad que está totalmente apartada a nosotros
y esto limitaba un poco que se cree o que se evolucione en ese tipo de conocimiento. Es por esto que nosotros dentro de la era digital cada vez estamos en constante búsqueda de muchos interrogantes que surgen alrededor de muchos de los fenómenos que nosotros observamos, en las cuales nosotros tenemos acceso inmediato a la información, podemos indagar y revisar metodologías específicas que han realizado otros y que yo pueda utilizar para potencializar muchas investigaciones, pero que también yo me pueda conectar con otra persona para poder hacer investigación y que podamos de alguna manera revisar variables que se encuentran en cada uno de los contextos, así vivamos en lugares totalmente diferentes. La investigación a partir de la era digital no debe ser vista como una actividad que se practique en un escenario específico físico, sino que en realidad se puede llevar a cabo en muchos lugares. Tenemos herramientas y recursos online que son realmente importantes, como laboratorios que no se dan de forma física, sino que se dan de forma interactuante con otras personas, pero también podemos revisar videos, artículos de investigación y experiencias de otros para poder formular muchísimas más otro tipo de características dentro de lo que nosotros queremos indagar, y por qué no, incluso asistir a seminarios de investigación en nuestra casa y poder cada vez potencializar nuestras investigaciones que realicemos en nuestro día a día. Es por esto que la era digital digamos que afronta nuevos retos y también rompe barreras para revisar que la investigación la podemos hacer todos en cualquier lugar del mundo con metodologías específicas dentro del método científico o dentro de métodos o estrategias específicas que cada investigación quiera plantear. La quinta habilidad se refiere a la función de los microprocesadores digitales y a la programación como uno de los pilares básicos del mundo digital en el que vivimos inmersos. Los microprocesadores son los circuitos integrados más complejos de un sistema informático, encargados de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. En otras palabras, el microprocesador es el pequeño cerebrito con el que cuenta la computadora y que se encarga básicamente de recibir, analizar y calcular todos los datos. Los microprocesadores, junto con sus programas de control, son imprescindibles en la automatización de la mayoría de actividades que realizamos hoy en día. Ahora bien, programar básicamente se refiere a hablar con los ordenadores, aprender su lenguaje y darles indicaciones. El mundo digital está controlado por procesadores digitales y estos procesadores digitales a su vez están controlados por programas. Vivimos en un paradigma de computación ubicua, es decir, de integración de la informática en el entorno de la persona, donde todo está controlado por procesadores digitales: los carros, los aviones, la lavadora, el televisor, la cocina, el celular, las redes sociales, etc. Los procesadores están en cada rincón de nuestro contexto y es muy importante aprender a hablar con los ordenadores para indicarles qué queremos que hagan por nosotros. Vemos que anteriormente teníamos muchos problemas, como por ejemplo de comunicación, problemas en la medicina, problemas en el medio ambiente, problemas en ingeniería, y hoy en día se han solucionado con base a la programación, a la creación de plataformas, a la creación de aplicaciones que permitan dar solución a esos problemas que anteriormente teníamos, ¿sí? Una de las grandes ventajas que tenemos a la hora de programar es que nos ayuda a desarrollar la lógica, nos ayuda a ser más analítico, más crítico, y muchos creadores de las mejores plataformas hoy en día, como Facebook, Google Drive, Dropbox, Google Maps, ¿sí?, definen la programación como hacer magia, porque es tener la capacidad, ¿sí?, tener esa satisfacción de sentarte a hablarle al ordenador, ¿sí?, él te entiende, tú le entiendes a él, y al final logras conseguir un objetivo, ¿sí?, logras resolver, logras crear algo desde cero, y tienes esa satisfacción de que eso que tú querías crear lo pudiste hacer, ¿sí? Sea cualquier cosa que te propongas, básicamente vamos a encontrar el límite en nuestra mente. Si tú tienes límite en la mente, pues vas a encontrar límite en la programación. Si no tienes límite, pues vas a ser uno de los mejores magos a través de la programación. Programar permite crear aplicaciones y servicios y mover la sociedad del mundo por nuevas experiencias de uso. Hoy en día tenemos muchas estrategias que permiten al estudiante, al niño, aprender a programar, ¿sí? Vamos a encontrar muchos juegos y aplicaciones
plataformas creadas específicamente para inicializarse en el mundo de la programación, como por ejemplo tenemos Minecraft, tenemos Libbook, tenemos Scratch, tenemos el Angry Birds, que son aplicaciones y juegos especialmente para inicializarse en el mundo de la programación, para que de pronto cuando el estudiante por primera vez llega a sentarse y tener esa necesidad de saber a programar, pues no tengo un choque y vaya a decir, no, es que realmente la programación es muy difícil. Como todo es un lenguaje nuevo, ¿sí? Obviamente pues va a existir el miedo, pero a medida que vayamos avanzando nos damos cuenta que realmente es algo maravilloso, es algo hermoso, y yo creo que es una de las mejores inversiones que nosotros hacemos en tiempo. A medida que vayamos creciendo, pues vamos encontrando aplicaciones un poco más complejas con nuevos conceptos, como por ejemplo Khan Academy, que nos permite a nosotros tener la consola donde escribimos el código y aparte tenemos la parte visual, ¿sí? Porque una cosa es lo que escribimos en código y otra cosa es lo que ese código nos refleja, la parte visual. Cuando realmente pues ya vemos la programación como algo parte de nuestra vida, cuando ya aprendemos a programar, pues ya no queremos utilizar esas plataformas que nos brindan para saber a programar, sino que ya queremos crear nuestra propia herramienta para enseñar a programar. Y eso es lo bonito de la programación, que cuando tú tienes esa capacidad de programar y realmente le encuentras ese sentido, pues te das cuenta que a través de ellas pues puedes crear muchas cosas y empiezas a crear para ayudar a solucionar ciertos problemas y de otras personas que tienen dificultades. Finalmente, hablamos de emprendimiento como una habilidad clave y muy importante a desarrollar en la era digital. Es tiempo de la digitalización del mercado laboral. Una oportunidad que debe aprovecharse y que debe ver cada persona buscando su valor diferencial. ¿Qué puedo aportar a la empresa? Siendo esto no solo cuestión de aptitud, sino de actitud. Actitud emprendedora, que es lo que hace poner en marcha los proyectos innovadores. La llegada de la era digital ha traído, creo que 3 o 4 cosas que ha transformado el emprendimiento. En primer lugar, debo decir que ha permitido que los talentos sean desarrollados a un nivel creativo más amplio. ¿Cómo? Bueno, muy fácil. Ha permitido que el conocimiento de varias artes o profesiones se unan, tengan una sinergia. Por ejemplo, antes de contabilidad solo sabían los contadores, los asistentes administrativos. De medicina transfusional, por ejemplo, solo sabían los laboratoristas, los médicos. Y parecía que no era importante para nosotros ver cosas como química, biología, si nosotros íbamos a llevar una carrera de ingeniería de sistemas o algo así. Y muchos otros conocimientos y saberes que se nos entregaban en los sistemas de estudio formalizados. Pero hoy, aunque todas las personas no son médicos, contadores, químicos, biólogos, entre otros, han podido innovar en esos campos. En mi caso, por ejemplo, yo desarrollo sistemas de seguridad biométrica, pero la química y la biología que vi en los 3 años que hice de bachillerato me han servido para poder innovar en seguridad biométrica, que es totalmente digitalizada y electrónica. Este conocimiento que recibí en mis épocas de estudio, bachillerato, me han permitido adelantarme a las formas en que los estafadores pueden llegar a realizar sus estafas en entidades financieras y así dar soporte a los clientes de empresas para las cuales trabajo, clientes como Certicámaras, Bancolombia, el Corte Inglés. En segundo lugar, el conocimiento se ha acercado más a todos, y si bien es cierto que hay mucha información basura en internet, la verdad es que hay otro tanto que es veraz y que nos va a permitir adquirir más conocimiento para poder innovar. En tercer lugar, el mundo digital ha hecho que las comunicaciones sean hoy algo más habitual y más real, bien sea por redes sociales, sistemas de mensajería. Llamar hoy entre países no solo es más fácil, sino es más económico y más cotidiano. El emprendimiento como una actitud ante una nueva etapa en donde con el avance de la sociedad y la tecnología se abren espacios para perfiles con competencias digitales que sean proactivos, creativos, que sepan trabajar en equipo y que tengan responsabilidad social. Los emprendedores sociales son jóvenes digitales con intención de cambiar o mejorar el mundo. Y con esto me refiero a que esta habilidad con el manejo de herramientas debe conllevar una preocupación por la sociedad, colaborando con empresas que además de ejecutar acciones para mejorar y aumentar sus beneficios, mejoren su impacto social por medio de
un modelo sostenible de beneficios, preocupación social y preocupación medioambiental. Hay dos desafíos muy grandes por parte de los padres y los docentes. Primero, tienen el desafío de abandonar sus prejuicios en contra de adquirir conocimiento, que creemos que no es necesario. Para esto, el docente debe ampliar su cosmovisión, su panorama y ver que no existe conocimiento que sobre, por lo cual es necesario que los padres y docentes puedan ver cómo se une ese conocimiento en el medio digital de hoy y existe para innovar, lo cual es la base del emprendimiento, ¿no? Eso por un lado. En mi caso, por ejemplo, siempre he usado la historia de la computación, así como algunas películas viejas que vi de pequeño de ciencia ficción, para emprender en mi área. He usado también principios antiguos como el de revelado de fotos para impedir estafas. Y en segundo lugar, entender que en la economía, un concepto que en la economía se llama MER, que es el manejo eficiente de los recursos. El conocimiento es un recurso, no es algo de entretenimiento, aunque no tiene nada de malo entretenerse mientras lo adquirimos si no descuidamos la seriedad del objetivo a conseguirlo. Porque la competencia en emprendimiento en la calle no es un chiste, es real. Los chicos de hoy deben entender más que nunca la importancia de esto en un medio globalizado por la digitalización. Asimismo, se les debe enseñar que las comunicaciones y las redes sociales son recursos. Hay que enseñarles cómo usarlos como recursos eficientemente. Llegando al final de nuestra charla formativa, lo que les quiero recomendar es profundizar sobre cada una de las habilidades que hoy mencionamos para que así obtengan más información y más herramientas para poder ayudar a los chicos a desarrollarlas. Recuerden que esto es clave para el futuro de cada uno de ellos y ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio tan importante de formación. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con las personas que tengan a su alrededor para que todos puedan acceder a la información. Un abrazo y nos vemos el último sábado del siguiente mes.